Hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es José Feliciano, soy enfermero y hoy vamos a retomar otra sesión clínica de enfermería en conmemoración de un día muy importante para nosotros y bueno, vamos a empezar a disertar sobre este tema. La sesión lleva por título Enfermería y el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que es hoy, 28 de abril. Antes que nada, hay que delimitar algunos constructos, como lo es la medicina del trabajo o salud laboral. Esta, ah, este, eh, esta área de la medicina se encargaba anteriormente en la provisión de cuidados y primeros auxilios a los trabajadores y atender los accidentes del trabajo. Sin embargo, con el paso de los años, enfermería ha incursionado en esta área, ya que mediante las intervenciones de práctica avanzada se pueden realizar o aterrizar las etapas del proceso enfermero en la población que activamente se encuentra dentro de los sectores industriales, en las empresas y en muchos otros contextos. La enfermería de salud ocupacional tiene un auge, ya que muchas zonas, como lo es la zona sur, por ejemplo, de Veracruz, tiene un corredor transísmico muy nutrido y pues estas personas que se especializan en esta área tienen una función muy importante y que incluso en nuestros hospitales debe de existir alguien que visualice esta prevención de estos riesgos ocupacionales o laborales. Entonces, entendemos a la salud laboral como una rama de las ciencias de la salud que estudia al hombre y su relación o nexo con el trabajo, y tiene como fin la promoción de la salud y mantener en los trabajadores el más alto grado de bienestar físico, mental y social en las profesiones. Esto es una definición básicamente de salud, y a su vez prevenir el daño de estos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud, colocar y mantener al trabajador en su empleo acorde a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Ahorita vamos a ver que un riesgo laboral, por ejemplo, es aquel que indica que los factores laborales o ambientales pueden perjudicar a la persona o al trabajador y, bueno, causar enfermedades que a su vez se deben de identificar por medio de los materiales potencialmente tóxicos o a los que el trabajador se encuentra expuesto tanto en el trabajo como en el hogar o en algún otro sitio. Un accidente laboral son lesiones comunes que dañan el sistema músculo-esquelético y estos afectan a más de 1 millón de trabajadores. En general, aquellos que se comunican en el modo inadecuado de realizar sus actividades laborales. Y el medio ambiente laboral es aquel contexto donde cada trabajador realiza sus actividades sin importar lo que dicho trabajador realice, independientemente que sea una función más dinámica, más operativa o más administrativa, ¿no? O que incluya el uso de actividades más de vinculación emocional, por ejemplo, o actividades de tipo mental. Veamos algunas situaciones que delimitan algunos accidentes laborales.
Como se darán cuenta, todos estos accidentes pudieron ser evitados si se tomaran en cuenta las medidas necesarias y bueno, por ahí la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que todos los accidentes pueden evitarse siempre y cuando exista todo un protocolo, ¿no? Y bueno, esto se puede relacionar también con acciones esenciales para la seguridad del paciente, porque sabemos que también existen accidentes dentro del área hospitalaria, ¿sí? Algunos que pueden repercutir en el paciente como una caída, y otras como que pueden repercutir en los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el no ocupar un calzado adecuado y sufrir una caída dentro de un área hospitalaria o las funciones, que vamos a estar hablando más adelante. Se dice que la seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Y las causas de accidentes de trabajo son condiciones inseguras, aquellas áreas laborales donde no existe una adecuada supervisión de las condiciones o la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, que se esté limpiando un piso y no hay una señalización adecuada, que exista algún tipo de vitrina, por ejemplo, donde se deja cierto material y esté rota, que existan acumulación de cajas en ciertas áreas y que en un movimiento se caigan, ¿no? Esas son condiciones inseguras. Actos inseguros es realizar algunas actividades sin las precauciones necesarias. En el caso, por ejemplo, de enfermería, un acto inseguro sería realizar una venoclisis sin guantes, ¿no? Sabiendo que hay un riesgo de contaminación con fluidos como con sangre, o por ejemplo, aspirar secreciones sin gafas, sin cubrebocas, sin gorros, sin batas, sin careta, y todo por este riesgo de aerolización o la diseminación de ciertos fluidos también. Entonces, esos son actos inseguros. Herramientas manuales defectuosas o inapropiadas, pues bueno, aquí se asimila en el caso de la industria, pero en enfermería podríamos tener, por ejemplo, el uso de algún tripié, ¿no? Un tripié que está dañado y que puede caerse sobre el paciente o sobre nosotros mismos. El uso, por ejemplo, de algunas tijeras, ¿no? O algunas pinzas
que pueden llegar a lesionarnos si se desprende alguna parte de esa pinza. Entonces, estas son otras causas de accidentes. Falta de orden y limpieza. Supongamos que traemos una cajita donde tengamos material y por ahí anda suelto algún bisturí o algún punzocat o un yelco sin su protector, puede ocasionar también un accidente laboral o que nos encontremos, muy común en el personal de higiene, pues que se encuentren punzocortantes y puedan llegar a lesionarse, ¿no? Falta de orden y limpieza. Falta de mantenimiento a las instalaciones, por ejemplo, en el caso del plafón, ¿no? Que existan goteras y que esa gotera pueda llegar a ocasionar un accidente y se resbale un personal, o que pueda llegar por ahí un cable suelto y ocasione que una persona se electrocute, ¿sí? Entonces, esa es falta de mantenimiento. Equipo de protección personal inadecuado o inexistente, ¿no? Por el simple hecho de no tener un cubrebocas adecuado para el contexto de la atención clínica, ya es falta de equipo de protección personal. El no tener gafas para aspirar secreciones, el no tener gorros, el no tener botas desechables o batas, también es falta del EPI o EPP. Falta de inducción al puesto de trabajo. Bueno, todos debemos de tener un curso de inducción donde se nos hable de cómo es nuestro contexto laboral y a qué riesgos podemos estar sometidos. Por ejemplo, si existen radiaciones ionizantes, como son los rayos X, existe el riesgo de contaminación por microorganismos, por virus, bacterias, ¿sí? Por la exposición a fluidos, etcétera. Todo eso se nos tiene que dar en un curso de inducción y ver el protocolo de manejo de estas situaciones. Avisos de seguridad insuficiente o inexistentes, ¿no? La cuestión de la señalética es muy importante porque, bueno, dentro de un hospital nosotros manejamos radiaciones ionizantes, rutas de RPBI y de recolección, ¿sí? Entonces, todo esto se tiene que identificar correctamente. Ejecutar el trabajo a velocidad mayor. Existen protocolos de enfermería que requieren un nivel de experticio avanzado y pues realizarlos en tiempo y forma, ¿no? Entonces, a veces por querer hacer las cosas rápidas nos puede salir contraproducente. Por ejemplo, algo tan básico como tener un acceso venoso, ¿no? Ya sea un paciente pediátrico o un adulto, y no sabemos que ese fluido o esa sangre puede llegar a ocasionarnos alguna situación. Entonces, pues, por ejemplo, ministrar medicamentos y hacer cuestiones no seguras como reencapuchar de una manera inadecuada, ¿no? Podemos ocasionarnos punciones. Utilizar herramientas inadecuadas, por ejemplo, el uso de bisturí, de yelcos, ¿no? También ocasionan accidentes en el trabajo. Los factores a considerar con relación al agente en las enfermedades del trabajo son tipo del agente causal, que fue lo que lo ocasionó, la vía o ruta de entrada del organismo, ya sea por piel, por mucosas, por vía aérea, por la vista, ¿no? La intensidad del contacto y el tiempo de exposición. El grado de intensidad, toxicidad o virulencia según se trate de agentes físicos, químicos o biológicos. Y factores del individuo. Ahora vamos a ver que dentro de la salud laboral también vamos a hablar de cargas de trabajo. Y se dice que la carga de trabajo es el conjunto de requerimientos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos requerimientos pueden ser de tipo físico o mental. Y bueno, las exigencias físicas han disminuido, siendo cada vez más frecuentes los puestos de trabajo con mayores exigencias psicológicas. Y hoy en día tenemos, bueno, en el caso de enfermería, una carga de trabajo que involucra lo físico, lo mental y lo emocional. Entonces vamos a ver que existe una rama que se llama la ergonomía y la psicosociología aplicada. Y bueno, esta es la técnica preventiva cuyo objetivo es el de ajustar estos requerimientos físicos o psicológicos del trabajo a las capacidades, limitaciones y necesidades de la persona. Y cuando nosotros hablamos de ergonomía,
no podemos dejar pasar desapercibido hablar de física y postural. Se dice que las exigencias físicas del puesto de trabajo suponen una serie de esfuerzos por parte del trabajador que requiere un consumo de energía tanto mayor cuanto mayor sea el esfuerzo solicitado. A este consumo se le denomina metabolismo de trabajo. Entonces, los trabajos incluyen un esfuerzo y es valorable tanto el trabajo físico como el emocional, el psicológico. Se dice que la capacidad física para realizar un trabajo puede variar en función de factores como el entrenamiento o el adiestramiento, el sexo, la edad, la constitución física, la carga mental, la alimentación, trabajos a turnos y o nocturnos o a las situaciones ambientales desfavorables. Entre estos trabajos podemos encontrar que los trastornos musculoesqueléticos afectan principalmente a dos zonas. Uno es los trastornos en la columna vertebral que suceden debido a posturas forzadas y a manipulación manual de cargas. Y bueno, estas lesiones son muy comunes, son enfermedades profesionales y también podemos hablar de trastornos en miembros superiores y hombro, debido a pequeños traumatismos repetidos como consecuencia de la automatización de los procesos productivos. Y bueno, entre estos podemos encontrar, por ejemplo, este problema que se le da a los beisbolistas, ¿no? El síndrome del manguito rotador, o en el caso de las enfermedades profesionales propia de las secretarias, como es ese síndrome de túnel del carpo, ¿no? Por esa manipulación excesiva. En cuanto a carga postural, se dice que la postura es la posición relativa que adoptan los segmentos corporales o la posición del cuerpo en su conjunto. Y en cuanto a la manipulación manual de cargas, cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos y en particular dorso-lumbares, ¿no? Estos daños en la columna. En enfermería nosotros muchas veces hemos actuado cuando no tenemos compañeros camilleros que nos apoyen a la movilización. Nosotros actuamos muchas veces como camilleros, pero hay que tener mucho cuidado porque algunas posturas inadecuadas nos pueden llevar a lesionar. Y a continuación vamos a ver un video porque si hablamos de ergonomía y mecánica corporal, no podemos pasar desapercibido que muchas veces nos toca, por ejemplo, hacer el colectivo y levantar cajas, algo tan básico como cargar a un recién nacido, algo tan básico como trasladar a un paciente en silla de ruedas, en una camilla, en movilizarlo de la mesa de operación a la camilla, conlleva ciertos protocolos para evitar que nos lesionemos. También la movilización del paciente en cama tiene su chiste, perdón. Entonces, algo tan básico como cambiarlo de posiciones cada 2 horas puede llevarnos a empoderar a la enfermería, ya que, por ejemplo, enfermería está dando cuidados integrales y dentro de esos cuidados integrales está la prevención de úlceras por presión. Pero para movilizar a un paciente cada 2 horas tiene también su protocolo. Entonces, ahorita vamos a ver un video donde nos van a enseñar a cómo movilizar pacientes de manera básica y cómo levantar objetos. Entonces, vamos a ver el siguiente video para permear en cuanto a mecánica corporal.
Hola y bienvenidos a tu clase virtual, Tu Profesor en Casa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mecánica corporal aplicada al cuidado del paciente. Para ello vamos a arrancar primero con qué es mecánica corporal. Pues estos son los movimientos y posturas que nuestro cuerpo utiliza en la vida cotidiana. Esto quiere decir que al levantarse, al sentarse, al mover o levantar un objeto, aplicamos la mecánica corporal. ¿Cuál es el principio de la mecánica corporal? Simplemente debemos mantener nuestros pies ligeramente separados y nuestras rodillas ligeramente flexionadas. Nuestra espalda estará totalmente recta y la fuerza, si es que vamos a levantar algo, va a salir y va a nacer de nuestras piernas. Por ejemplo, tenemos un objeto y lo vamos a levantar. ¿Cómo nos vamos a ubicar? Pues simple. Colocamos nuestro pie delante del otro, el otro atrás para que me mantenga el equilibrio. Mi espalda va a estar recta y la fuerza va a nacer de mis piernas y lo voy a levantar con los brazos. De la siguiente manera. Levanto el objeto y puedo trasladarme con él. De esta manera nosotros podemos deslizarnos sin provocar lesiones. ¿Cómo lo realizamos aplicada la mecánica corporal con el usuario o con el paciente? En este momento vamos a hacer el traslado del paciente empujando una silla de ruedas. Al momento vamos a realizar el traslado del paciente. Primero siempre vamos a visualizar de que la silla de ruedas se encuentre sin freno. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. Un pie delante del otro, ligeramente flexionadas mis rodillas y el empuje va a salir de la fuerza de mis piernas, ¿no? Sí, y mi espalda recta sin provocar lesión en espalda. Lo que realizo es el siguiente movimiento y de esta manera puedo trasladar al paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no se mueve y está encamado? Vamos a hacer un cambio postural y un deslizamiento hacia arriba del paciente. Para realizar el procedimiento anteriormente mencionado, necesito de la colaboración y participación de la licenciada Anita Salgado. Al momento tenemos el ejemplo de un paciente con una lesión musculoesquelética. Esto quiere decir que el paciente no va a poder mover desde su cuello hacia abajo. Quiere decir que es un tercer grado de dependencia ya que el paciente se encuentra consciente. Ustedes pueden observar que el usuario se encuentra deslizado hacia la parte inferior de la cama y en una posición en decúbito dorsal. Vamos a realizar elevar al paciente a la cabecera de la cama y moverlo en decúbito lateral. Es un cambio postural y vamos a utilizar la mecánica corporal. ¿Qué es lo que realizamos siempre al inicio de un procedimiento? Anterior a acercarme al paciente, lavado de manos clínico. Segundo, voy a bajar los barandales. Aplico mecánica corporal. Mi pierna va a estar hacia adelante y la otra apoyándome, ¿no? Quito el freno y deslizo hacia abajo el barandal. Posterior a ello, tengo que comunicar al paciente cuál es el procedimiento que voy a realizar. Esto se lo conoce como humanización o a su vez como una relación socioafectiva que yo tengo con el paciente. Señor José, vamos a realizar un cambio postural, ¿sí? Lo que primero realizaremos es retirar la almohada de la cabecera de la cama del paciente. Muy bien. Vamos a retirar la sábana hacia abajo para poder realizar el cambio. Como ustedes pueden visualizar, el está deslizado hacia la parte inferior de la cama. Por ello, necesitamos subirlo y para eso nos vamos a apoyar con la media sábana. Recordemos que el principio de la media sábana debe cubrir desde la parte superior de los hombros hasta la parte superior de las rodillas, con el objetivo de que al realizar el movimiento, el peso del paciente se mantenga equilibrado para ambas personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando mecánica corporal. Mi pie delante del otro, mis rodillas ligeramente flexionadas y mi espalda recta. Voy a retirar la media sábana debajo del colchón y la voy a doblar. ¿Por qué tengo que doblar la media sábana? Porque de esa manera voy a tener mejor sujeción y seguridad, voy a garantizar la seguridad al paciente. Al conteo de 3, cuando llego a 3 realizamos el movimiento. 1, 2, 3. Perfecto. El usuario ha cumplido 2 horas en la posición que ustedes pueden visualizar, que es decúbito dorsal. Al momento vamos a cambiar la postura a decúbito lateral izquierdo y para ello debemos movilizarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ubicamos su brazo por encima del tórax y su pierna flexionada. La licenciada me va a ayudar con esto, mientras que yo voy a utilizar mi media sábana para ayudar a mover el paciente. 1, 2, 3.
ella lo va a sujetar con la media sábana, garantizando que el paciente no vaya a caerse. Esto es disminuir el riesgo de caída. Para esto, vamos a utilizar unas almohadas de apoyo para que el paciente pueda estar cómodo. ¿Listo? Me entrega al paciente, estiro la media sábana, siempre va a encontrarse estirada la media sábana. De tal manera se evitan las lesiones en la piel. Ahora aplico confort al paciente. ¿Qué realizo? Colocar una almohada tanto en piernas, en brazos y obviamente en su cabeza. Al momento lo vamos a hacer en las piernas. Levantamos la pierna del paciente y colocamos de esta posición la almohada. ¿Cómo hacemos para colocar la almohada en la cabecera del paciente? En el mismo principio, yo le coloco la almohada, está más lejos. Levantando su cabeza, ubico la almohada debajo de la cabecita del paciente y listo. Lo voy a tapar porque no lo puedo dejar a la intemperie. Garantizo seguridad en el paciente. Esto quiere decir que sus barandales siempre van a quedar hacia arriba. Ahora, en aquellos pacientes encamados, recuerden que cuando no tienen actividad pueden acumular secreciones y esto puede provocar tos. Para que él tenga una mejor oxigenación, necesito subir su cabecera. ¿Cómo lo hago? Me voy a trasladar a la parte inferior y a subir el barandal. Y aplicamos mecánica corporal también. Si la cama del paciente no es electrónica, por lo general las palancas para dar la posición al paciente se encontrarán al final y al inferior de la cama. Entonces ubico cuál es cabecera, el nivel de cama y cuáles son los pies. En este caso solamente voy a hacer elevación de la cabecera. Aplico mecánica corporal como ya lo vimos antes. Mi pierna hacia adelante, la otra atrás que me da el equilibrio, mi espalda recta y las rodillas las voy a flexionar. Voy a subir la cabecera del paciente, como ustedes pueden visualizar, con la finalidad de que tenga mayor expansión en sus pulmones y exista mejor oxigenación. De esta manera el usuario se sentirá cómodo, seguro, va a tener oxigenación y vamos a evitar el riesgo de lesiones en piel por úlceras por presión. Y el personal de enfermería no va a tener lesiones porque hemos aplicado mecánica corporal. Para culminar y reforzar el conocimiento, se les va a dejar 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el objetivo de la mecánica corporal aplicada al paciente? Segunda, ¿cuál es el objetivo de realizar los cambios posturales en el paciente? Y tercera, ¿cuál es la medida de bioseguridad que no se aplicó durante el video? No se olviden de descargar las actividades que se encuentran aquí abajo y sus respuestas las visualizo en los comentarios. Hasta la próxima. Bueno, como podemos darnos cuenta, ahí, bueno, esos son algunos ejemplos básicos de mecánica corporal. Obviamente durante la pandemia, pues existen otros protocolos como pronar al paciente intubado, ¿ok? Entonces, vemos que la mecánica corporal está presente en todas las actividades de enfermería. Ahora vamos a hablar un poco sobre la prevención de riesgos laborales por causa mental y el estrés. Y se dice que el estrés ocupacional aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. También nos llegamos a estresar por cuestiones laborales. El burnout o síndrome del quemado se dice que es la respuesta o resultado de la exposición del trabajador a un proceso de estrés laboral crónico. Y ahorita vamos a ver más adelante cuáles son algunos signos y síntomas que sienten estas personas con burnout o síndrome del quemado. El mobbing o acoso psicológico laboral es una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar del trabajo. Y este acoso laboral puede ser ya sean por palabras o de tipo físico.
por amenaza, por coacción, ¿sí? La violencia en el trabajo son agresiones físicas, verbales, actitudes intimidatorias o amenazantes, acoso psicológico laboral y viene de la mano con el mobbing, ¿no? Entonces, en enfermería, por ahí dicen que el peor enemigo de una enfermera es otra enfermera y ahorita vamos a darnos cuenta hasta qué grado nosotros podemos llegar a tener una situación en este contexto. El acoso sexual se dice que comprende toda conducta de naturaleza sexual que afectan a la dignidad de las personas en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros. El acoso institucional se provoca por un sistema de empleo precario, temporal, de descenso del nivel de calidad, de retribuciones en constante evaluación. Y esto genera desmotivación, inseguridad, baja autoestima e inclusive depresión. Es una especie de acoso donde el propio sistema, amparado por la legalidad, saca lo máximo de ti aún por encima de tus posibilidades. Y ansiedad es un efecto psicológico que siempre acompaña los estados de estrés, pero no constituye su causa y es un síntoma de un estado de estrés. Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome de burnout, porque durante la pandemia pues se han dado situaciones muy incómodas que nos puede llegar a clasificar como personas con probable síndrome de burnout. Hoy te voy a hablar del síndrome del burnout, el cual también se conoce como síndrome del quemado. Dicho síndrome surgió en 1974 a raíz de la investigación que hace un médico psiquiatra. Que en la clínica en la que trabajaba había algunos compañeros y él también que empezaban a mostrar algún desinterés, desmotivación por sus actividades cotidianas. El síndrome del burnout puede surgir por algunas dificultades, por ejemplo, personales, económicas, familiares o de pareja. Te voy a dar 4 tips para poder enfrentar este síndrome y es que empiezas a tener estos síntomas. 1. Trata de reorganizar tu día a manera de que puedas tener actividades tanto obligatorias como la escuela o el trabajo, así como personales. 2. Intenta realizar actividades de reencuentro contigo mismo, contigo misma. Por ejemplo, intenta hacer cocina, lectura, escritura, etc. 3. Recuerda hablar sobre tus emociones, tanto con amigos, compañeros, familiares, pareja. Y 4. Recuerda siempre organizar tu día a manera de que puedas hacer todo lo que te propongas. Bueno, y aquí quiero hacer una pequeña intervención. Si estamos hablando de salud laboral, salud del trabajo, economía, etcétera, no va a pasar desapercibido que nuestro trabajo tiene riesgos psicosociales, ¿ok? Como pudimos ver, la filmina pues no van a escuchar aquí, hablemos de este síndrome del quemado, etcétera, pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta que llegamos sobrecargados emocionalmente de nuestras casas, llegamos muchas veces hables, llegamos muchas veces tristes, apáticos, y esto se expresa y se proyecta con muchos de nuestros a las personas que a veces son muy expresivas y dicen, es que así soy yo, ¿ok? Y no, no es así. A veces traemos cargando muchas cosas y que, pues, lo fuerte de esto es que el problema que tengo en casa lo vengo a proyectar en el hospital, en mi zona de trabajo y lo proyecto con mis compañeros en el enlace de turno y creo que lo peor de todo esto es cuando lo proyectamos con nuestros pacientes o las personas, que más que pacientes hoy en día el lenguaje son personas. Muchos de nosotros hemos tenido esa situación incómoda, ¿no?
que existe la fricción entre compañeros. Y durante el año pasado, que fue la etapa más fuerte de la pandemia, pues existieron muchas situaciones muy incómodas, ¿no? Entonces, mezclar asuntos personales y traerlos al trabajo es algo muy fuerte. Entonces, para prevenir, por ejemplo, el síndrome de burnout, existen muchas alternativas, entre esto la terapéutica holística. Y si sabemos, lo holístico es lo integral. Y hoy en día existen muchas terapias alternativas que nos ayudan a controlar esos estados, porque hay personas que somos tal vez un poco más vulnerables a vivir situaciones de esta índole. ¿Qué terapéuticas existen? Por ejemplo, la aromaterapia, el mindfulness, la musicoterapia, flores de Bach, etcétera. Todas esas terapias alternativas que si nosotros ya estamos detectando que somos fácilmente colapsables, si somos fácilmente explosivos en ciertas situaciones, ahí tenemos que hacer una intervención para mejorar, y esto va a potenciar nuestro desarrollo humano y va a mejorar nuestra comunicación con los pacientes, y ese ambiente laboral tenso se va a mejorar. No es fácil, pero sí es importante trabajarlo. Hay otras situaciones, por ejemplo, el acoso laboral, el acoso sexual, que tienen sus instancias. Entonces, muchas veces creamos y normalizamos estas situaciones dentro de nuestro ambiente laboral, pero no es normal que te acosen, no es normal que te agredan, no es normal que te vulnerabilicen de manera emocional o psicológica. Entonces, estas cuestiones hay que cuidarlas, y cuando hablamos de salud laboral también tenemos que tener en cuenta que si yo ya soy una persona que identifiqué que estoy mal en algo, existen departamentos, cuestión que tenemos en nuestro hospital, el departamento de psicología, de desarrollo del potencial humano, donde podemos hablar con psicólogos, personas expertas, ¿no? En esta cuestión, y que nos pueden ayudar y que nos pueden dar alternativas y que nos pueden dar resolución no a problemas tal vez de tipo personal, pero que sí nos van a ayudar a volvernos personas más resilientes. Y que ser resiliente es tomar esas situaciones negativas a favor de nosotros y sacarle ese mayor provecho para poder tener un buen desarrollo dentro de nuestro contexto laboral. ¿Ok? Entonces, de eso también habla salud laboral, de nuestra cuestión mental, que tenemos que estar siempre cuidando, porque hoy en día existen profesionales de la salud que inclusive han caído en el suicidio, en la depresión, ¿ok? O inclusive en toxicomanías que pueden llevar a poner en riesgo la vida. Entonces, eso es en cuanto a cuidar nuestra salud mental dentro de este contexto laboral. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar un poquito sobre la protección personal, y con esto vamos a ir cerrando, porque, bueno, dentro de las industrias nosotros tenemos toda una gama de equipo de protección personal, y este va a ser de acuerdo a la categoría o a la función del trabajador. Y por ejemplo, tenemos que en la mayoría de las industrias hay equipo para protección de los oídos, porque existen por ahí hay normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que regulan, por ejemplo, la iluminación, el ruido, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, existen enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, en industria, o personas que se dedican, por ejemplo, si son soldadores o están expuestos a un área con mucho ruido, una enfermedad laboral es la hipoacusia. Entonces, ellos tienen que requerir protección auditiva, ¿no? En aquellas áreas donde puede caer algún tipo de material, hay que utilizar cascos de seguridad. En las personas que están, por ejemplo, en la cocina, cofias para evitar que caiga pelo o cabello en la comida, protectores de pies y piernas, igual por si hay derrame de algún tipo de líquido o de químico, protectores de ojos y cara, igual por lo mismo, en el caso de soldadores, equipo de protección especial para soldadura, la ropa protectora que tiene cierto grosor también,
guantes de seguridad por aquellas personas que tienen, manipulan cables eléctricos o que tengan ese riesgo de una descarga, ¿no? Hay guantes especiales. Y los zapatos de seguridad, pues bueno, muchos tal vez conocerán que tienen casquillo, ¿no? Por ahí, por este riesgo de lesión también. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el trabajo en taller. Hay equipo especial para proteger las vías respiratorias por el riesgo de polvos, de químicos. Y bueno, estos equipos especiales tienen filtros especiales para evitar que exista este riesgo laboral. Existen también, por ejemplo, en personas que se dedican a la soldadura, ropa de trabajo, un mandil especial. Y vamos a hablar que en el caso de enfermería, nosotros tenemos también equipo de protección personal que siempre debimos haber ocupado, inclusive antes de que llegara esta pandemia, ¿no? Procedimientos básicos como ya mencionamos anteriormente, tomar un acceso venoso, el uso de guantes, de cubrebocas, ¿no? De gafas, porque puede haber salpicaduras también, es importante. Un protocolo como una aspiración de secreciones, ocupar las gafas, copia, una bata desechable, guantes por el riesgo de aerolización, ya que va directo al tracto respiratorio. E inclusive algo tan básico también como darle alimentación a un bebé también incluye el uso de guantes, ¿sí? Tomar los signos vitales incluye otras medidas como el lavado de manos siempre. Entonces, todo este equipo de protección personal es muy importante y algo que hay que recalcar, por ejemplo, el uso de zapatos antiderrapantes para prevenir caídas en el personal. Esto incluye salud laboral y bueno, con esto vamos concluyendo y a manera de conclusión podemos decir que aplicamos una frase, te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos y cuidamos principalmente al protagonista de nuestro trabajo, que es la persona o el paciente, que ya se está quitando esa palabra. Y bueno, salud laboral abarca todo eso. Vamos a cuidarnos todos porque si yo no estoy bien de manera física, de manera mental, de manera emocional, yo no puedo ir a cuidar a otra persona. Si yo no estoy bien conmigo mismo en todos los sentidos, yo no puedo ir a cuidar a otra persona. Entonces, esa es la reflexión en torno a este día muy importante y me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros en esta sesión clínica. Y bueno, con esto concluimos. Vamos a cuidarnos todos para proveer un cuidado con calidad y calidez. Los esperamos en la siguiente sesión clínica. No se olviden suscribirse a mi canal donde estaremos subiendo contenido y las otras sesiones clínicas. Y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.